días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del jueves 15 de agosto. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Y con Ricardo Gómez Palma. ¿Qué tal, Fernando? Debemos comenzar expresando nuestros saludos a nuestros compatriotas que están celebrando en sus respectivas ciudades las fundaciones de estas en el siglo XVI. Arequipa, Huánuco, Piura y muchas localidades en las que se celebra a la Virgen de la Asunción el día de hoy, 15 de agosto. En el plano político, ayer hemos podido observar una larga sesión del Pleno de más de 7 horas con exposición de 2 ministros de Economía y de Minas, que terminó después de las 11 de la noche. Hemos escuchado una larga lista de oradores, entre ellos hemos invitado a 2, el señor Clemente Flores, vocero de la bancada oficialista de PPK. Buenos días, congresista Flores. Y Víctor Andrés García Belaunde, que hizo una intervención hacia las 11 de la noche para formular críticas contra la política minera del actual gobierno. Señor Flores, parecía que usted en el hemiciclo era la única persona que defendió al gobierno. ¿Cómo está, Fernando, Patricia? ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal, congresista? Bueno, sí, hemos desde un inicio conversando ahí con los colegas congresistas. Algunos estuvieron de viaje, otros estaban en algunas reuniones, pero sí creo que en su mayoría de la intervención tanto del ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas fue muy clara, contundente, y espero que los congresistas podrían haber esclarecido todas sus dudas que ellos tenían, ¿no? Y era una oportunidad, la verdad, claro y para evitar un poco el tema de que habían presentado en este caso que pueda ir el ministro. Creo que el ministro de Energía y Minas, que había sido solicitando una interpelación, ¿no? Espero que sea retirada, creo que ya con ¿a usted lo convenció? Las respuestas que han quedado claras, ¿no? Pero eso no es lo que sucedió, ¿no? El presidente Olaechea al final dio lectura a 3 mociones de interpelación, tanto para el ministro de Minas como para el de Justicia. No, el procedimiento... Y dijo que hoy se reunirá un nuevo pleno para votar sobre esas mociones. El procedimiento es eso, ¿no? O sea, se da cuenta cuando hay en este caso una moción de interpelación, y en la segunda sesión se ve el tema de la votación, si va o no va. O sea, podría verse en el transcurso del día ahora, a partir del mediodía adelante, para ver si va. Pero la situación, viendo cómo está en el Congreso, yo veo que esto quedaría ya, va a ir al archivo, porque no tendría sentido. Si ya explicaron los ministros otra vez más, sería un maltrato. Bueno, ¿no? Pero eso es lo que piensa el representante de la bancada oficialista. ¿Qué piensa Víctor Andrés García Belaunde? ¿Lo convenció? ¿Para usted fue claro y contundente lo visto ayer? ¿Lo explicaba ayer? No, bueno, lo contundente fue que el ministro de Economía aceptó que el presidente se equivocó hace 30 días en su mensaje del 28 de julio porque habló de un crecimiento de 3.5 y el ministro de Economía ayer ha dicho que va a crecer el Perú 2.5. Empezamos con 4, ahora ya estamos en 2.5, no sé si acabaremos en 2. O sea, yo creo que eso fue contundente. Y las explicaciones del ministro de Energía y Minas fueron, bueno, explicaciones que la verdad que no convencen mucho porque en ningún momento ha aceptado su responsabilidad en una licencia que luego se suspende o se quita, ¿no? Cuando el Consejo depende totalmente de su sector, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Hay espacio para la interpelación? Ayer finalmente no se votó eso, ¿no? No, hoy día se va a ver. Bueno, probablemente sí, pero ya habiendo estado los ministros ayer invitados, no sé si cordialmente o no, pero invitados y habiendo hecho una larga exposición ellos, no sé si la interpelación ya sería más de lo mismo, pero en todo caso es un tema que se han presentado unas bancadas y hoy día se va a tener que discutir. Pero ha habido una reiterada afirmación el día de ayer de congresistas de distintas bancadas que sostienen que no fue satisfactoria la explicación, que no se contestó nada de lo que se esperaba y que además son insostenibles en su cargo. Entonces, no los pueden obligar a renunciar, digamos, ¿no? No. Si tenemos una oposición es obvio, ¿no? O sea, que tiene que decir que no fue satisfactoria, pero lo recogen los diarios, ¿no? Y pero lo recogen los diarios. Es parte de, ¿no? O sea, no es parte de. La verdad que no fue satisfactorio. ¿Cómo le explico? Yo entiendo, hay respetables ciertas posiciones de acuerdo. No, pero creo que hay que ajustarse a la realidad también un poco, ¿no? Sí, hay una oposición, pero hay motivos, hay argumentos fuertísimos para
para criticar, ¿no? No había mucha manera de que fuera satisfactorio, porque lo que ha ocurrido no tiene una explicación no hay una explicación aceptable. Por eso, Patricia... Pero no los pueden obligar a renunciar, entonces... Patricia, es muy buena tu pregunta, en el sentido de que el presidente de la República se equivocó, metió la pata, en fin, hay una serie de calificativos que se pueden usar para describir los errores que ha cometido en ir a negociar mal y además claudicar, etcétera. Todo esto ya se sabe. Yo creo que, mira... pero me dije para negociar, dice... No negoció, fue escuchar lo que la población estaba... Pero yo estoy haciendo una descripción, ¿no? Entonces, ahí hay un error que todo el mundo reconoce, ni los más... ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Políticamente. Exactamente, esa es la pregunta. Cuando el presidente de la República se equivoca o mete la pata, etcétera, no voy a entrar más a los calificativos, ¿cómo se resuelve? Se crea una crisis. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve cuando uno de sus ministros, el del sector, asume responsabilidades. Para eso están los ministros, para asumir sus responsabilidades y las del presidente de la República. El presidente de la República es inimputable constitucionalmente hablando. Por lo tanto, quien asume los errores del presidente no es el presidente, son los ministros. Es los ministros. ¿Y cómo asumen sus responsabilidades? Con la renuncia. Ahora, si el ministro no quiere renunciar, bueno, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? ¿Qué viene entonces? ¿Cómo cambia el panorama? Si el ministro no quiere renunciar, primero se va a quedar él muy mal, porque va a quedar con una persona atornillada al poder, una persona sin vocación de renuncia, sin vocación de asumir responsabilidades, ¿no? Y, por lo tanto, puede darse el paso a la censura. Es lo que normalmente se hace cuando los ministros no quieren, por iniciativa propia, asumir su responsabilidad, el Congreso les toma esa responsabilidad y los censura. ¿No es preferible eso, congresista, a una crisis mayor en el Ejecutivo que afecte a la figura presidencial? Mira, hay que entender primero, a ver, si hablamos cuál sería el error del ministro en este caso, lo que se menciona. Primero, el ministro, dentro de su sector, por supuesto, cumplieron en esta empresa, la empresa minera, en todas las formalidades, ¿no?, para dar la licencia. Estaba, en este caso, el ministerio en la necesidad de darle la licencia porque había cumplido la empresa. Cumplió. Sí, cumplió, pero son las formalidades, ¿no? Ahora tenemos un problema que a eso se agrega el tema social. Cuando vas con esa licencia a querer aplicar, en este caso, en la zona, te encuentras con una población que no está de acuerdo, que no va a permitir... El Ejecutivo no vio eso. Entonces, pero para eso... Perdón, déjame terminar. Pero es que ahí hay un punto, se interrumpió usted al señor García Belaúnde, permítame interrumpirle una cosa. Es que el Ejecutivo sabía que no había licencia social. Por eso dijo que no se podía mover una piedra hasta que la población no estuviera de acuerdo. Así que no se encontró con una situación que no conocía. Y por esa sabía razón, que esa situación existía y por eso la dio de esa manera. Y por esas razones que hay un documento de mutuo propio de Sauder que le dice al Estado peruano: yo no voy a empezar a mover un dedo, ¿no?, si es que no están dadas las condiciones. Entonces, bajo ese acuerdo es que le dan, en este caso, la licencia. ¿Sabe por qué se le hace complicado explicarlo, congresista? Porque no tiene una explicación lógica. Por eso es que No, es que es clarísimo. Vayamos un momentito a la pausa. Vamos a ir a una pausa primero y luego retomamos nuestra conversación con los dos congresistas. El show más espectacular del mundo viene a Lima. Muse en concierto. Muse, la banda más importante de los últimos años, llega a Perú por primera vez con el Simulation Theory, un show completo, lleno de efectos visuales, tecnología y con los hits de la banda. Muse, este 15 de octubre en el Jockey Club. Compra tus entradas en Teleticket. Muse, un concierto de Immortal Producciones. El karate demanda mucha exigencia física, entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital. Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas,
a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Las agencias de viaje de Arequipa queremos pronunciarnos ante la violencia que viene dañando el sector turismo. Estamos perdiendo más de 800.000 soles al día por la paralización que ha generado la cancelación de miles de paquetes turísticos que ya teníamos vendidos. Nuestros operadores han hecho un gran esfuerzo para recibir a miles de turistas, adquiriendo compromisos para mejorar su infraestructura y sus servicios. Los arequipeños no queremos parar, queremos una región con paz y estabilidad. Rechazamos a quienes nos quieren secuestrar con su violencia. Arequipa necesita inversión. Queremos trabajar en paz. No queremos quedarnos estancados en el pasado. Esperamos la acción firme de nuestras autoridades. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos. Y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto, tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa, muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Son las 8:21, estamos entrevistando a dos congresistas. Creo que hemos entendido el punto de vista de la bancada oficialista, representada acá por Clemente Flores, que el plazo se vencía de 5 años, que el gobierno autorizó a través de la Dirección General de Minas una licencia condicionada a un respaldo social que no se obtuvo, que fue cuestionada y en consecuencia que un Consejo de Justicia Administrativa supuestamente independiente decidió como medida cautelar suspender durante 120 días esta licencia. Y esa suspensión está dentro de su marco legal. El punto de vista de Acción Popular, que se presenta con frecuencia como el partido de la minería y que recuerda que su líder histórico y fundador Fernando Belaúnde defendió la minería como un vector decisivo de nuestra economía. Hemos escuchado ayer intervenciones de Johnny Lescano, que reapareció en el Congreso virulentamente contra la minoría. Hemos escuchado intervenciones de su colega presidente de la Comisión y la suya propia. ¿Cuál es la posición del partido frente al conflicto minero en Tía María y las repercusiones que vemos que está teniendo en otros proyectos mineros como Quellaveco? Bueno, no, yo creo que la posición la han expresado todos a su manera y principalmente el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que es de Acción Popular, Miguel Román, y que es de la zona, que ha sido 5 veces alcalde de Islay, de la zona, y que conoce muy bien el tema. Yo creo que minería sí, inversiones por supuesto que también, pero tiene que haber cierto consenso, no se puede imponer las cosas en contra de la voluntad de los vecinos de la zona, ¿no? En contra de la voluntad del pueblo que va a sufrir directamente los beneficios y los perjuicios que pueda causar esta explotación minera. Entonces yo creo que esa es la posición. Y creemos que aquí se ha cometido un error, se han adelantado
acontecimientos y se han dado marcha atrás de esos mismos, y hemos escuchado unos audios que la verdad que desdibujan un poco la figura presidencial. El presidente de la República ha pensado que era el gobernador de Moquegua y ha ido como gobernador sin darse cuenta que era el presidente de la República y que él no podía estar en estos dimes y diretes y menos en estas negociaciones. En un primer momento el presidente dijo que esto de los audios era una cortina de humo porque no quiere revisar el Congreso su pedido de adelanto de elecciones. Yo creo que es al revés. Nosotros en Acción Popular fuimos los primeros 4, 5, 6 días después de asumir el poder el señor Vizcarra de presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones, y la pusimos en el 2020, no el 19, sino el 2020. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque analizamos el tema histórico y vimos que en el Perú no había habido nunca un gobierno de transición con un vicepresidente que pueda gobernar casi un periodo presidencial de casi 4 años. Los periodos presidenciales son de 4 años en Colombia, en Argentina. Pero se requieren votos para aprobar esto y parece que no los tienen. Bueno, no los tuvimos en su momento. No, ahora esta propuesta del Ejecutivo. Bueno, ¿no? en ese momento ni siquiera se debatió el tema, lo presentamos, insistimos que se debata, ni siquiera se debatió. Ahora por lo menos se va a debatir y no sé cómo será la votación. ¿Usted está seguro que se va a debatir? Porque el señor Mulder dijo ayer que como consecuencia de estos malos manejos, lo que debía hacer la Comisión de Constitución era archivar la propuesta presidencial. Bueno, nosotros no coincidimos con Mulder, evidentemente, ¿no? Pero para terminar, nosotros presentamos este proyecto y creemos que hay que debatirlo. Y si es que finalmente no se da, o sea, lo que ha pasado en estos días, en horas en realidad, en un fin de semana básicamente, es que el presidente Vizcarra perdió buena parte de la fortaleza que tenía para pedir un adelanto de elecciones. Ahora sí, Acción Popular está de acuerdo, hay otros grupos que están de acuerdo, pero el Fujimorismo y el APRA, que llevan la batuta, no parecen querer darle esa concesión. ¿Qué va a pasar, congresista Flores o congresista García Belaúnde? ¿Cuál es su proyección a futuro, no? Clemente, un minuto para avagar con la idea. Nosotros creemos que es al revés. Es decir, y acá el señor Clemente lo puede contradecirme, por supuesto, con absoluta libertad. Y yo creo que es al revés. Yo creo que más bien ante el impasse que significaba y que el presidente se daba cuenta que iba a pasar después del 24 de julio, él el 27 decide y el 28 lo comunica al pueblo la idea de adelantar las elecciones. Yo creo que esa ha sido al revés, ha sido una reacción para distraer el tema de la claudicación ante los antimineros, ¿no? Usted oyó ayer a algunos de sus colegas, como el señor Becerril, sostener que el presidente había incurrido en traición a la patria. Otros hablaron de deshonra a las Fuerzas Armadas y otros mentira al pueblo peruano. Del espectro de una propuesta de vacancia presidencial planeó ayer, después de la intervención de algunos congresistas. ¿Comparte usted esas actitudes? Bueno, yo entiendo la indignación de ellos, pero no nuestro discurso ha sido un poco diferente, un poco más moderado. Sin embargo, creemos que sí ha habido una claudicación, en eso estamos convencidos, ¿no? Pero esos calificativos de traición ya me parecen exagerados. No, mira, es entendible un poco la reacción de algunos colegas congresistas. Era el momento propicio ayer para golpear al gobierno. Sobre todo porque usted estaba solo. No tanto por eso, sino por el malestar y la incomodidad de algunos congresistas que saben que ya no tienen reelección. 2, la inmunidad parlamentaria, que también los ha seriamente golpeado. Y 3, el adelanto de elecciones. O sea, de hecho, también un poco entendible ante unos colegas congresistas. Hemos visto una reacción ayer, hasta salidas fuera de contexto algunas palabras, ¿no? Pero yo creo que si un Congreso realmente está conectado con su población, porque a ellos nos debemos, que sabes que tienes un 7% de aceptación. No es la cifra correcta, pero sigamos. Deberíamos, la verdad, creo que por el bien del país, adelantar el tema de las elecciones y generar las condiciones para nuevos gobernantes y dar esta sensación que somos maduros políticamente y que estamos poniendo los intereses del país primero en vez de los pero la vicepresidenta personales. Pero la vicepresidenta no está de acuerdo. Mercedes Arauz no está de acuerdo, forma parte de ese gobierno o ya no.
Mira, la vicepresidenta tiene su posición respetable. Conversaron en su momento con el presidente Vizcarra. Yo espero que... Ya no confía en él, ha dicho. Yo espero que la vicepresidenta, al momento que se tomen ya decisiones de bancada, esté en la línea, porque si uno tiene una posición distinta en una bancada, pero cuando ya perteneces a... Pero ¿dónde estaba la bancada? Que ayer no la vimos. Sumarte, ¿no? Ayer ¿dónde estaba la bancada? Que no la vimos acompañada. No estuvieron ahí algunos colegas, sino que estaban pues movilizándose de un momento a otro, ¿no? Algunas señales de por dónde va a ir la relación ejecutivo-legislativo en los próximos meses, y que yo lo veo bien poco probable que esto se adelante, que se derive un adelanto de elecciones, está en el reparto de comisiones y en las presidencias de comisiones. Y la señora Rosa Bartra ha sido colocada en Constitución no por las puras. Sabemos cuál es su línea, sabemos cómo defiende la línea de Fuerza Popular, y a algunos les podrá gustar y a otros no, pero ella, digamos, tiene una carga que está puesta ahí de manera específica y con una misión. Y yo creo que la señora Arimborgo ya raya en la provocación, pero en fin, el fujimorismo ha desplegado sus cartas y ahí están. ¿Qué va a pasar? Y ustedes no les queda mucho más que mirar, porque no logran hacer mayoría los partidos que no representan, o sea, que están en el lado contrario, digamos, del fujimorismo y el APRA, ¿no? Yo espero que tenga un cambio de actitud la señora Bartra, porque justo que han llegado al tema de las cuestiones de confianza por ella misma, que no tuvo pues encarpetado las propuestas del Ejecutivo cuando debe haberle dar prioridad según la Constitución, los tenía ahí. Entonces tenía que llegar a un extremo del Ejecutivo de poner en cuestión de confianza para poner en marcha, en este caso, las iniciativas que fueron presentadas en su momento. Yo creo que esa actitud no debería repetirse. Espero que una vez que se instalen las comisiones se haga un cronograma de trabajo, el día 22, y llegar luego a avanzar, 7 días a la semana de representación, y luego hay varios días que se toman feriados, ¿no? Bueno, tenemos del 22, no va a haber tenemos del 22 al 28 la semana de representación. Debería el día 29 o 30 ya estar convocando nuevamente creo que no está previsto, el presidente del Congreso. Que se van hasta septiembre, que usted lo sabe, señor García Belaúnde. Sí, bueno, septiembre siempre es un buen mes para discutir. Pero sería mejor agosto, ¿no? Porque hay días en que trabaja el resto de los peruanos. Se instalan las comisiones, tienen que instalarse eso. Muy apurado no lo veo, muy apurado. Antes se hablaba del cronograma, que no nos va a dar el cronograma de adelanto de elecciones, y ahora todo el mundo está, pero como si se hubieran ido a Aruba, o sea, tiramos mirando el sol. Bueno, pero yo creo que temas de esa naturaleza hay que meditarlos muy bien y debatirlos. Eso supone reunirse, pues instalar las comisiones y pero no sentarse en una misma sala. Los meses de agosto son siempre complicados en las nuevas legislaturas, ¿no? Bueno, señor García Belaúnde, señor Clemente Flores, muchas gracias por su presencia, y ojalá que de la sesión de ayer y la del pleno de hoy salgan cosas positivas para el país y no para partidos o intereses particulares. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y conversaremos después con el decano de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, que ha sido ex viceministro de Economía.